Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es muy sencillo. Vamos a ver lo que es enlace químico. Vamos a ver los tipos de enlace y cómo se realiza cada uno de los enlaces según lo que ya hemos aprendido anteriormente. Solo necesito saber si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, muy bien. Empezamos entonces con la clase. El día de hoy vemos enlaces químicos. Los enlaces no son más que unión de átomos y esa unión forman moléculas. Estas moléculas a su vez ya forman ya sea líquidos o masas o cualquier otro tipo de sustancia, ya sea gaseosa, sólida o líquida, digamos, dependiendo del estado. Eh, Acá tenemos una pequeña definición sobre lo que es un enlace químico. Acá dice que es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos, moléculas o iones también formados por agrupaciones de mayor estabilidad. Esto tiene que ver mucho con la energía de ionización y también la electronegatividad. Entre más energía tenga un átomo, usted ya sabe que es más propenso a ganar electrones. Y entre menos energía tenga, es más propenso también a perder electrones. Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Como yo sé que ustedes tienen su tabla periódica a la mano, no se olviden de consultarla también con todo lo que vayamos a estar acá, digamos, haciendo. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde tengo un átomo X y un átomo Y. Si en caso sumamos estos dos o digamos realizamos un enlace y uno de los, por ejemplo, llegamos a completar la regla del octeto, vamos a tener un enlace estable, pero si no vamos a tener un enlace inestable, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se logra esta estabilidad. Aquí vamos a recordar un poquito de lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces vamos a pasar algo así rapidito porque ya hemos visto la clase de la regla del octeto. ¿Cómo se logra la estabilidad de cada uno de estos enlaces? También por la tendencia de los átomos a también alcanzar su configuración electrónica. Ya sabemos que todos los gases nobles, los que se encuentran en el grupo 8A, son los más estables, ya que tienen 8 electrones en su última capa de energía. Entonces, como podemos ver acá, completamos, acá tenemos lo que es la regla del dueto. ¿A qué se refiere la regla del dueto? Tenemos que completar 2 electrones en la última capa de la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del subnivel S. Y tenemos también la regla del octeto, que ya habíamos visto anteriormente, que ya sabemos que son también los más completos los gases nobles. Y acá tenemos una configuración donde tenemos un subnivel, N puede representar cualquier subnivel, ¿de acuerdo? NS2 y NP6, ¿de acuerdo? Entonces, si sumamos el 6 y el 2, obtenemos un total de 8 electrones. A eso también se refiere la regla del octeto. ¿Quiénes participan en la formación de un enlace químico? Participan los electrones del último nivel. Usted ya sabe que son los electrones de valencia, ya sabe usted cómo identificarlos en la tabla periódica. También tenemos los electrones de valencia que se representan por cruces o alrededor del símbolo del elemento. También los podemos llamar símbolos de Lewis, que ya sabemos cómo representarlos también. Acá tenemos una pequeña imagen, solo es de referencia para saber cómo recordar cómo se representa la estructura de Lewis. Ya hicimos un ejercicio anteriormente. Acá tenemos lo que es algunos ejemplos de cómo identificar también los electrones de valencia según la configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos un elemento H, y su número atómico es 1. Entonces su configuración electrónica es 1s1
y sus electrones de valencia es 1. ¿Por qué? Porque en su última capa de energía tiene un electrón, según la configuración electrónica. Luego nos vamos con el nitrógeno, ¿de acuerdo? El nitrógeno tiene número atómico 7 y esta sería su configuración electrónica. 1s2, 2s2 y 2p3. Tomamos de referencia siempre si tenemos una S detrás de nuestro último subnivel o nuestra última capa de energía acá en la configuración electrónica, la tomamos en cuenta. Entonces vemos que en P tenemos 3 y como atrás tenemos una S, le sumamos esos 2 electrones que tenemos por detrás y tenemos un total de 5. Entonces su electrón de valencia son 5. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con el sodio. En este caso, el sodio, su configuración electrónica termina en 3s1, por lo tanto, su electrón de valencia es 1. Y por último, el argón. ¿De acuerdo? El argón pertenece a la última, al último grupo o familia de la tabla periódica. Su número atómico es el 18. Y si vemos acá su configuración electrónica, es 3s2 y 3p6. Como atrás del P tenemos una S, le vamos a sumar esos 2 electrones. Tenemos 6 y 2, entonces su electrón de valencia es 8. Esta es una forma también diferente para poder hallar los electrones de valencia, si en caso usted no sabe cuáles son los grupos. Tenemos también acá lo que ya habíamos visto, las diferencias de electronegatividad y cada una o cada porcentaje, cada diferencia de electronegatividad tiene un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el ejemplificado algunos porcentajes. Usted lo encuentra muy fácilmente ahí en su tabla periódica en la parte de atrás y ahí dice porcentaje iónico de un enlace químico simple. Entonces, eso nos va a servir mucho también para poder realizar cada uno de los enlaces y ver cuál es su porcentaje de energía. También tenemos, ya vimos lo que es la energía de ionización y la afinidad electrónica. Y vamos a ver lo que son los tipos de enlace, ¿de acuerdo? Aquí sí me voy a detener un poquito más, porque necesitamos comprender bien esto. A través de los enlaces ya sabemos que se forman las moléculas. Un ejemplo de molécula podría ser el agua, que tenemos la unión de oxígeno e hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que vamos a ver es el enlace iónico, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sé que es un enlace iónico? Acá están algunas de sus características de cómo identificar. Se dan entre elementos de distinta electronegatividad, ¿de acuerdo? También generalmente se realizan entre un elemento metálico del grupo 1A y 2A y un elemento no metálico del grupo 6A y 7A. ¿De acuerdo? Aquí voy a ir un poquito más despacio por si usted quiere tomar notas para los ejercicios que vamos a realizar más adelante. Otra de sus características es de que es especial por la transferencia de electrones desde el metal. El metal tiende a perder sus electrones y el no metal tiende a ganarlos. Es por lo mismo de que usted sabe que en la tabla periódica los elementos que tienen mayor energía o mayor electronegatividad son los que se encuentran del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los que tienen más energía, son los que tienden a ganar electrones y los metales siempre son los que tienden a perder los electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos pH. unión de sodio y cloro, la unión del calcio y el cloro. Tenemos 2 átomos de cloro y 1 de calcio, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el sodio pertenece al grupo 1A, el grupo de los, es un metal, y el cloro es un no metal, ¿de acuerdo? Así se van formando los enlaces iónicos.
Podemos hacer la prueba también con los otros dos, con los otros ejemplos. Seguimos con el calcio. El calcio pertenece también al grupo de los metales y el cloro sigue siendo un no metal, al igual que el aluminio. Y seguimos con el fósforo. Muy bien. Acá tengo un ejemplo de cómo es que se realiza el enlace químico. Tengo acá cloruro de sodio, que es la unión del sodio y el cloro. ¿Cómo es que se realiza el enlace y cómo es que logra formar algún tipo de materia? Acá tengo lo que es un átomo de cloro, que es el verde que tengo acá del lado izquierdo. Luego acá tengo el átomo de sodio. Usted ya sabe que los elementos del lado izquierdo son los que tienen mayor radio atómico, por lo tanto es más grande. Pero ¿qué pasa si este átomo de sodio le cede un electrón al cloro? Prácticamente va a perder radio atómico. Entonces se va a volver más pequeño y el que se va a volver más grande va a ser el cloro. ¿De acuerdo? Al realizar este enlace, al tener varios enlaces de los mismos átomos, obtenemos algo parecido a lo que está acá. Si se dan cuenta, todos los verdecitos que son los átomos de cloro y todos los grises que son los átomos de sodio, están formando una estructura para formar materia. ¿Y cuál es esa materia? Es la sal. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá en la imagen. Así se forman los enlaces químicos. Sigamos entonces. Acá tenemos un tipo de enlace. Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo realizarlo con la estructura de Lewis. Sabemos que el sodio tiene un electrón en en su última capa de energía. Y también sabemos que, perdón, el flúor tiene 7 electrones en su última capa de energía. ¿Cuál es el que tiene menor energía de electronegatividad? Es el sodio. Entonces, ese es el que ponemos de primero. Luego tenemos el flúor. Como al flúor le falta un electrón para completar sus 8 electrones o completar la regla del octeto, es mucho más fácil que el sodio le ceda ese electrón. Entonces, acá del lado derecho tenemos con el puntito y la X representado el electrón que el sodio le ha cedido al flúor. Entonces, acá ya tenemos 8 electrones. Ya hemos completado la capa de energía. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo, vamos a sumar el sodio y el flúor. Entonces, como el sodio es un metal, tiende a perder elementos, entonces lo represento de la siguiente manera. Sodio y un signo positivo. Eso lo vimos en la clase anterior. Usted sabe que el signo positivo significa que tiende a perder electrones, perdón. Más el flúor con signo negativo, porque usted ya sabe que los negativos son los que tienden a ganar electrones. Y obtenemos el enlace, NaF, ¿de acuerdo? Acá el sodio es un ion positivo y acá el flúor es un ion negativo. Ahora, ¿cómo hallo su porcentaje de ionización? Vámonos a la tabla periódica, a la parte de atrás, ¿de acuerdo? Y nos ubicamos en la clave de la tabla periódica, o sea, el cuadrito donde están todas las partes del elemento. Y ubicamos la electronegatividad. Media vez ubiquemos nuestra electronegatividad, perdón, nos vamos al sodio. Y el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Muy bien, entonces la colocamos sodio igual 0.9 y luego vamos al flúor. Y la electronegatividad del flúor es 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo realizo la diferencia de electronegatividad? Voy a restar, ¿de acuerdo? Entonces va a ser el valor absoluto de la diferencia de 4 y 9. Entonces, no importa el orden de la resta, de todos modos vamos a tomar en cuenta el valor absoluto. Si yo, por ejemplo, resto 9 menos 4.0, perdón, 0.9 menos 4.0 me va a quedar menos
3.1, pero como yo tomo en cuenta el valor absoluto, se vuelve positivo. O puede que usted reste 4 menos 0.9 y me va a quedar 3.1. ¿De acuerdo? Ese es el resultado que yo tengo acá. ¿Cómo identifico su porcentaje de ionización? Me voy a la tablita de abajo, donde tengo el porcentaje iónico, y busco 3.1. Ya media vez ubico el 3.1 en la tablita, veo en la parte de abajo, que es acá en la mía, la tengo con color rojo, el porcentaje, y obtengo un porcentaje de ionización de 91%, ¿de acuerdo? Entonces significa que es un enlace iónico. Necesito preguntar, ¿hay dudas con respecto a este tipo de enlace o con relación a lo que acabamos de ver acá? Disculpe, señor, podría Si hay repetirlo. dudas, sí, dígame. Sí, Si claro. podría, por favor. Muy bien. Acá tenemos, vamos a realizar un enlace, ¿de acuerdo? Vamos a enlazar un átomo de sodio, que es Na, Na, y un átomo de flúor, ¿de acuerdo? Que es la F. Va, muy bien. Ubicamos entonces sus electrones de valencia. El sodio tiene un electrón en su última capa de energía y el flúor tiene 7 electrones en su última capa de energía. Como yo necesito completar 8 electrones para que mi enlace sea estable, ¿qué necesito? Estaba llamando. Es más fácil, Da risa porque yo estaba llamando, le estaba preguntando al colochito. es mucho más fácil Y él no que el sabía. sodio, Ella estaba dormida a las 11 de la noche y el colochito ya estaba bien dormido. Pero a mí no me llamó, me acosté como a la una, ¿no? es mucho más, perdón, disculpen, es mucho más fácil que el sodio, que tiene un electrón en su última capa de energía, le transfiera ese electrón al flúor para que complete los 8 electrones. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la estructura de Lewis. Entonces acá ya tengo, el sodio le ha cedido su electrón al flúor, que es el que tengo acá. Y ya tengo 8, 2, 4, 6 y 8, ¿de acuerdo? Entonces ya completé mi enlace. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a realizar un análisis. Voy a sumar un átomo de sodio más un átomo de flúor. Como el sodio perdió su electrón, perdió electrones, yo lo pongo con signo positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene más protones que electrones. Quiere decir que es más positivo que negativo. Por eso acá tenemos que es un ion positivo. Ahora, ¿quién ganó electrones? El flúor. Quiere decir que tiene más subpartículas negativas que positivas. Por lo tanto, es un ion negativo. ¿De acuerdo? Y obtenemos el enlace. ¿De acuerdo? Aquí eso es lo que tengo de acá del lado derecho. ¿Qué voy a hacer después? Necesito hacer la diferencia de electronegatividades para poder encontrar su porcentaje de ionización. ¿Y cómo hago esa diferencia? Tengo que hallar primero el valor de la electronegatividad de cada uno de los elementos. Entonces me voy a mi tabla periódica y me ubico en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces me voy, se va a la clave y ahí ubica el valor de la electronegatividad porque en algunas tablas periódicas cambia de lado o cambia de posición. Entonces es muy importante que usted la ubique bien ahí en su tabla periódica. En el caso de la versión que yo tengo, está por encima del calor de vaporización. Entonces me voy al sodio. Y el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Es el valor que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué voy a hacer? Hallar la electronegatividad del flúor. Me voy al flúor y su electronegatividad es de 4. Entonces, la diferencia de electronegatividades es 3.1. Lo que les decía, esto sí es una regla matemática, ¿de acuerdo? Es una regla matemática que ustedes ya debieron de haber aprendido, entonces yo creo que me van a entender. Cuando les digo que aquí no importa el orden,
de cómo vaya a realizar yo la resta. En este caso, la electronegatividad del sodio es menor que la electronegatividad del flúor. Entonces, lo lógico sería restar 0.9 menos 4 y me queda menos 3.1. Pero como yo tomo en cuenta su valor absoluto, se vuelve positivo. Entonces, sería 3.1 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, busco en mi tablita, en la que está por debajo, de abajo de la tabla periódica, en la parte de atrás, y ubico el 3.1. ¿De acuerdo? Ese 3.1 debajo tiene un número. Ese es su porcentaje de ionización. Y su porcentaje entonces es 91%. Pregunto, no sé si quedó un poquito más claro ahora. Sí, señor, gracias. Ok. Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Vamos a ver lo que son algunos ejercicios. Esto no es para realizar enlaces ahorita, sino que lo que vamos a hacer es identificar según las características que ya habíamos visto anteriormente. Calcule el tipo de enlace que presentan las siguientes moléculas y tenemos 5 moléculas, ¿de acuerdo? Solo vamos a identificar si es un enlace iónico, porque es el único tipo de enlace que hemos visto. Entonces, podemos utilizar el chat para responder sí o para responder no. Vamos a ver con la partícula, con la molécula A. ¿Es un enlace iónico? Recuerde que el enlace iónico se presenta en un metal y un no metal. ¿Es un enlace iónico el inciso A o la molécula A? Pueden responder en el chat o pueden activar su micrófono. A ver, jóvenes, entonces la molécula A es un enlace iónico. Sí, muy bien. El bario es un metal y el oxígeno es un no metal. Vamos con la partícula, o perdón, con la molécula B. ¿Es un enlace iónico? No. Muy bien. Los dos son no metales. En este caso, ambos son gases. Vamos con la partícula o con la molécula C. ¿Es un enlace iónico? Con la partícula C. Sí, el yodo se encuentra en la columna en el lado de los no metales. Vamos con el inciso D. ¿Es un enlace iónico? Muy bien, ajá, excelente. El inciso D no es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque sabemos que el hidrógeno es un gas y que el cloro también es un gas. Entonces son no metales prácticamente. Entonces quiere decir que ahí no se provoca un enlace iónico. Vamos con el inciso E, donde tenemos el magnesio y también yodo. Ese es igual a la de arriba. Entonces ese obviémoslo, porque ese ya lo habíamos respondido. ¿De acuerdo? Entonces, así logramos identificar los enlaces iónicos. Así de facilito es trabajar con eso. Pasemos entonces a algunas de sus características. Estos tipos de enlace tienen características especiales. Uno es de que la atracción que se realiza en direcciones de tal manera que existen moléculas que
sino son inmensos cristales, ¿de acuerdo? Forman figuras geométricas. En el caso de la sal, sabemos que son como pequeños granitos, ya sea en forma de cubo o en forma de cristales. Esa es una de las características de los enlaces iónicos. También los compuestos o enlaces iónicos son sólidos y como ya habíamos visto, también son cristalinos, lo que implica que para romper este tipo de enlaces se requiere mucha energía o una gran temperatura. La temperatura para romper este tipo de enlace tiene que ser mayor de 400 grados. Si la temperatura es menor de 400 grados, este enlace no se puede romper. Entonces sí tiene que someterse a grandes temperaturas para poder romperse. Otra de sus características es de que en estados sólidos son muy malos conductores de calor y también de electricidad. Pero digamos al fundirlos o disolverlos en agua, pueden conducir la electricidad muy fácilmente. Esas son algunas de sus características. Entonces, si en algún caso están, digamos, haciendo algún tipo de anotación, pueden indicarme ya cuando puedo pasar a la siguiente diapositiva para ir, digamos, ayudándolos también a tomar notas acá. Muy bien. ¿Ya puedo pasar entonces? Perdón, ahí estamos. Muy bien. Algunas otras de sus características es de que existen reglas empíricas que indican su diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, si su diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, es un enlace iónico. ¿Qué diferencia tuvimos en el ejemplo anterior? Tuvimos una diferencia de electronegatividad de 3.1. Por lo tanto, era un enlace iónico. ¿De acuerdo? Así también podemos identificarlos. Se disuelven o en disolventes polares como el agua. También son frágiles, se rompen con mucha facilidad. Perdón, acá la voy a regresar para que puedan copiar. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Acá tengo algún ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo. No sé si logran escuchar lo que se está... Muy bien. Vamos a realizar el ejercicio. Vamos a ver. Acá. ¿Qué tipo de enlace presenta el compuesto? Tenemos los dos elementos. Tenemos el potasio y tenemos el yodo. El potasio es un metal y el yodo es un no metal. Entonces, ya sabemos que, que para averiguar necesitamos saber la diferencia también de electronegatividades. Entonces, acá tenemos la electronegatividad del potasio. Vámonos a la parte de atrás y sabemos que es 0.8 y la del yodo es 2.5. Al hacer, digamos, la diferencia de electronegatividades, me queda 1.7, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos que para que se forme un enlace iónico necesita tener más de 1.7, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7, determinamos que este no es un enlace iónico, pero tiende a serlo porque se acerca al nivel de diferencia de electronegatividad. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda o pregunta sobre la diferencia de electronegatividades? ¿No? Excelente.
Vamos a ver algunos ejercicios acá. Vamos a determinar el tipo de enlace que presentan los siguientes compuestos y lo vamos a hacer a través de la energía, de la diferencia de electronegatividades. Entonces, hagamos la diferencia de electronegatividad y usted me da el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo puede hacer con su calculadora o lo puede hacer a mano. Usted me indica el resultado. Vamos a restar de 3.5, le vamos a restar 1 y usted me indica cuál sería el resultado. Muy bien, 2.5. ¿Qué me indica eso entonces? ¿Es o no es un enlace iónico? Muy bien, ya sabemos que el porcentaje de ionización, ya sabemos que es del 79%. Eso íbamos a decir, perdón, a determinar ahorita. Pero usted ya sabe cómo realizarlo. Entonces, muy bien, ahí se están peleando para ver si es o no es un enlace iónico. Pero ya sabemos que si es mayor a 1.7, sí es. Muy bien. Tenemos una diferencia de electronegatividad de 2.5 y un porcentaje de ionización de 79%. Por lo tanto, se presenta un enlace iónico. Recuerde que el calcio está del lado de los metales y el yodo, está del lado de los no metales. ¿Sí eran esos elementos? Ah, sí, perdón. Muy bien. Entonces, tres de las propiedades que corresponden a este tipo de enlaces son: uno, es un buen conductor de calor o de corriente eléctrica. Número 2, es sólido. Y número 3, es soluble en agua. Ahora, vamos a ver lo que son también los enlaces covalentes. Ya vimos lo que eran los enlaces iónicos y cómo identificarlos. Ahora vamos a ver los enlaces covalentes. ¿Cómo son los enlaces covalentes? Se originan entre elementos no metálicos, ¿de acuerdo? Y con electronegatividades similares, e incluso hasta pueden ser iguales. Se caracterizan también por compartir electrones de valencia. No ceden o no pierden electrones, sino que se comparten los electrones. También se forma un compuesto covalente cuando su diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Ya vimos que el enlace iónico, su diferencia de electronegatividad era mayor a 1.7. El enlace covalente, su diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Y existen dos tipos de enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Ahorita los vamos a ver. Existe el tipo de enlace covalente apolar. ¿Cómo es este? Es el que se origina entre dos metales de un mismo elemento. Y los electrones se encuentran, en forma simétrica a ambos átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la estructura de Lewis va a ser similar, ¿de acuerdo? Se van a representar de forma similar y que también se cumple que la diferencia de electronegatividad es cero. Entonces, el enlace covalente apolar, si hacemos la diferencia de electronegatividad, obviamente me va a dar cero. ¿Por qué? Porque prácticamente estoy hablando del mismo elemento. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, 2 átomos de bromo, 2 átomos de potasio,
2 átomos de oxígeno y 2 átomos de, perdón, 2 átomos de flúor, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Estos son algunos tipos de, perdón, algunos ejemplos del enlace covalente apolar. Esto es bien sencillo. Ahorita les voy a mostrar el otro tipo de enlace. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces aquí se realiza la estructura de Lewis. Tenemos los dos electrones que se están compartiendo y aquí formamos la regla del dueto para completar 2 electrones en la última capa. Y acá tenemos lo que es el cloro. Ya sabemos que el cloro tiene una valencia de 7, entonces tenemos 7 electrones en la última capa. Por lo tanto, se van a compartir sus electrones. Entonces, de este lado formamos 8 y del otro lado también formamos 8 al momento de compartirse sus electrones. Y acá tenemos también el flúor. Sucede lo mismo que con el cloro. Simplemente se comparten sus electrones. Así, de esa manera, llegan a los 8 electrones en la última capa. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo también con el bromo. El bromo también tiene 7 electrones en su última capa de energía. Entonces, se están compartiendo el electrón que todavía estaba desapareado. Muy bien. Vamos entonces a ver el enlace covalente polar. ¿Cómo se identifica? Se origina entre no metales de distintos elementos. Entonces, ya sabemos que el enlace covalente apolar se caracteriza porque son el mismo elemento. En este caso, el enlace covalente polar son diferentes elementos, pero siguen siendo no metales. Entonces, se caracterizan por existir en una compartición diferente de cargas. La diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor que 0, pero tiende a ser menor a 1.7. Quiere decir que la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1.7. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo, tenemos la fórmula del agua, H2O, tenemos la siguiente fórmula, que creo que es el amoníaco, que es NH3, tenemos también la siguiente fórmula, que es hidrógeno y cloro, tenemos CH4 y tenemos HF, ¿de acuerdo? Esos son diferentes tipos de enlace covalente polar. Si nos damos cuenta, acá son no metales. El hidrógeno y el oxígeno son no metales, pero son distintos elementos. Igual el nitrógeno y el hidrógeno, lo mismo que el cloro y el hidrógeno. ¿De acuerdo? Así podemos identificar este tipo de enlace. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo podemos hacer el enlace? Ya sabemos que el carbono tiene una valencia de 4 y como tenemos 4 hidrógenos, es mucho más fácil porque que los hidrógenos compartan sus electrones. Y eso es lo que vimos acá. El carbono, son los electrones azules. Y los átomos de hidrógeno son los rojitos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos cómo comparten su electrón. Y ya tenemos en la última, en nuestro enlace, 8 electrones. Hemos completado nuestra regla del octeto. Acá tenemos un ejemplo de cómo se comparte el electrón del hidrógeno con los 7 electrones del cloro. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo los enlaces. Tenemos N y un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces acá vemos cómo los hidrógenos completan los 8 electrones. Sin embargo, no los ceden completamente, sino que lo están compartiendo. Al igual que con los ejemplos que tenemos acá. Muy bien. Tenemos un enlace múltiple también. ¿Cómo se realizan los enlaces múltiples? Se producen cuando se comparten más de un par de electrones para obtener una configuración electrónica del gas noble.
Si se comparten, por ejemplo, dos pares de electrones, se denomina enlace doble. Y si se comparten tres pares de electrones, se le denomina, por ejemplo, enlace triple. Y aquí tenemos dos ejemplos, dos átomos de oxígeno y dos átomos de nitrógeno. Vamos a ver cómo sucede esto. Acá vemos, si tenemos los dos átomos de oxígeno, como podemos ver acá, y los vamos a enlazar, obviamente vamos a enlazar dos pares de electrones. ¿Por qué? Tenemos acá que el oxígeno tiene valencia 6, entonces también el otro oxígeno tiene valencia 6, entonces acá tenemos la unión de dos electrones, como podemos ver acá, y acá también tenemos dos electrones. Entonces este es un enlace doble. ¿Por qué? Porque tenemos dos pares de electrones, perdón, enlazados. Acá también tenemos lo que es el nitrógeno. ¿Cómo voy a enlazar el nitrógeno? Acá tenemos que el nitrógeno tiene valencia 5 y el otro nitrógeno también. ¿Cómo podemos completar los 8 electrones? ¿Cuánto le faltaría al nitrógeno para llegar a 8? 3. Entonces necesito enlazar 3 electrones. Eso es lo que yo hice acá, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 2, 3. 3 pares de electrones enlazados. Usted ya sabe que los puede representar ya sea por dos puntitos o cada par representado con una línea. Muy bien, necesito preguntar, ¿hay dudas con respecto a este tipo de enlace? ¿Cómo identificarlos? ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Yo digo que el silencio otorga. Yo digo que no hay dudas. Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos a ver un enlace coordinado o dativo. ¿Qué es esto? Es un enlace en el cual también los átomos se brindan un par de electrones para completar el octeto. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo el nitrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno es un ion positivo porque tiende a perder sus electrones, completamos el ion del hidrógeno. ¿De acuerdo? Acá tenemos, miren, compartiendo electrones. Si tenemos el ion del hidrógeno, es positivo. Y si tenemos el ion del amoníaco, tendría que ser negativo porque es el que tendió a ganar electrones. Y lo representamos así. Como sabemos que tenemos dos electrones acá donde está el hidrógeno, 2, 2, 2, lo representamos con una liñita. ¿De acuerdo? Esa sería la fórmula estructural. Ahorita ya más adelantito vamos a ver qué tipo de gráficas de moléculas podemos encontrar, pero esta sería la forma estructural. Como ya sabemos que la línea significa que tenemos dos electrones, la representamos así. Se puede quedar como la del primer corchete o se puede quedar como la del segundo corchete, ¿de acuerdo? Tenemos acá unos ejemplos. Tenemos un enlace covalente coordinado. Acá tenemos el azufre y tenemos cuatro átomos de oxígeno. Estos a su vez están compartiéndose sus electrones y con el oxígeno de la derecha hay un átomo de hidrógeno compartiendo su electrón. Y acá con el oxígeno de la izquierda también hay un átomo compartiendo su electrón. ¿De acuerdo? Esto sería un enlace covalente coordinado, donde hay más elementos. En este caso tenemos 1, 2, 3 elementos. Igual acá, tenemos un átomo de nitrógeno que está compartiendo dos pares de electrones con el oxígeno y a su vez también está compartiendo con otro oxígeno. Acá tenemos que el nitrógeno también está compartiendo un par de electrones con el oxígeno hacia la izquierda y este oxígeno está compartiendo un par de electrones con el hidrógeno hacia la izquierda también. ¿Cómo se representan estos enlaces? Así.
¿De acuerdo? Acá abajo tenemos la estructura de Lewis de cómo podemos identificar y por qué queda así ese tipo de enlace. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunas de sus características. Los compuestos covalentes polares son solubles en solventes polares, perdón. Y los compuestos covalentes no polares son solubles, o perdón, son solventes en no polares y apolares. La temperatura de ebullición y de fusión son relativamente bajas. Quiere decir que para poder, digamos, fusionar este tipo de enlaces se necesita por lo menos de una temperatura menor de 400 grados centígrados. Todo lo contrario a lo del enlace iónico. Tenemos también que los compuestos covalentes no conducen corriente eléctrica y son muy malos conductores de calor. Entonces, sería muy peligroso que tuviera contacto con este tipo de energía. También son blandos y no presentan resistencia mecánica. Muy bien. Eso sería todo con respecto a los enlaces covalentes. Ya hemos visto cómo se forma un enlace doble, cómo se forma un enlace triple, cómo realizamos los enlaces múltiples. Y ahora vamos a ver el tipo de enlace metálico. Este es muy interesante. ¿De acuerdo? Es un enlace propio entre solo átomos de metal. ¿De acuerdo? También son electrones cedidos o se encuentran trasladándose continuamente de un átomo a otro, formando una defensa en forma de nube electrónica. Digamos, al momento de realizar este enlace es algo inestable porque se mueven con mucha facilidad estos electrones. Entonces, su conductividad electrónica es mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder conducir electricidad necesitamos alambres metálicos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que en el alambre metálico, como es menos la fuerza, es más probable que se conduzca la electricidad con más facilidad y con más libertad. Es por eso que son muy buenos conductores de electricidad. Algunas de sus características son que en estado sólido son excelentes conductores de calor y electricidad, lo que ya les había comentado anteriormente. También son muy fáciles para poder realizar hilos en forma de metal y también son moldeables. Presentan temperaturas de fusión muy altas y también son prácticamente insolubles en cualquier disolvente. Son brillantes y también son muy deformables. Como ya podemos ver que el oro se puede convertir en un anillo, en una cadena y así, etc. Vamos a hacer un ejercicio. Este va a quedar de tarea para poder realizar en su cuaderno y enviarlo al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes no polares, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos 3 incisos. El inciso A es el enlace entre un átomo de hidrógeno y uno de cloro. El inciso B es un enlace entre el potasio y el flúor. Y el inciso C es un enlace entre 3 átomos de hidrógeno, 2 de carbono y tenemos nuevamente 3 átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar qué tipo de enlaces son. Eso lo va a realizar usted en su cuaderno y lo va a enviar al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Eso sí ya es individual. También vamos a escribir la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno, que es el compuesto que tengo acá entre paréntesis, un átomo de nitrógeno y 3 de flúor, y en la cual los 3 átomos de flúor están enlazados al átomo de nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno va a ir en el centro y los de flúor van a ir alrededor.
También vamos a escribir la estructura de Lewis para el disulfuro de carbono, que es el compuesto que tengo acá en paréntesis también, un átomo de carbono y 2 de azufre. ¿De acuerdo? Entonces les voy a dar algunos segunditos para que copien el ejercicio y ya lo vayan realizando poco a poco. Tienen de aquí hasta las 6 de la tarde para poder enviarlo. ¿De acuerdo? Si lo hace de una vez, sería perfecto. Muy bien. Entonces ustedes me indican cuando ya podemos proseguir, cuando media vez usted ya haya copiado su información. Muy bien, me indican entonces en el chat si ya han terminado de copiar el ejercicio para poder seguir avanzando y poder ver eh, cómo se estructuran las moléculas o cómo las podemos representar. Muy bien, yo digo que ya voy a avanzar con la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos algunos modelos moleculares, ¿de acuerdo? No sé si se puede ver bien, pero voy a tratar de explicarles qué es lo que se puede ver acá en la imagen. Tenemos la fórmula molecular, que es la fórmula escrita normalmente. Por ejemplo, acá tenemos H2, tenemos acá la del agua, que es H2O, la del amoníaco, NH3, y la del metano, que es CH4, ¿de acuerdo? Estas fórmulas son muy sencillas de interpretar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se identifican o cómo se interpretan? En el caso del hidrógeno es muy fácil, ¿de acuerdo? Porque solo es el mismo elemento y tenemos dos hidrógenos. En el caso del agua ya es un poquito diferente. ¿Cómo sería, por ejemplo, nuestra escala o nuestra equivalencia? Quiere decir, acá tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Quiere decir que por cada átomo de oxígeno van a haber dos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos acá. Si tenemos dos moléculas de agua, quiere decir que voy a tener dos oxígenos y 4 átomos de hidrógeno. A eso es lo que se refiere también lo de la escala o nuestra equivalencia. Tenemos aquí el amoníaco. Un átomo de nitrógeno
y 3 átomos de oxígeno. Quiere decir que por cada átomo de nitrógeno voy a tener 3 átomos de oxígeno. Y tenemos la fórmula del metano. Un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por cada átomo de carbono que yo tenga, para completar la molécula del metano, necesito 4 átomos de hidrógeno. Esta sería la fórmula molecular, la primera que vemos aquí arriba. La segunda es la fórmula estructural. ¿Y cómo sería la fórmula estructural? A través de líneas. Como ya sabemos que las líneas se representan cuando se comparten 2 electrones. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? La fórmula estructural tenemos los enlaces representados por líneas. Acá tenemos también la fórmula del agua representada de forma estructural, el amoníaco también representada por la fórmula estructural y por último el metano. Las más interesantes son el modelo de esferas y barras, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos acá. Cada esfera representa un átomo, ¿de acuerdo? Entonces, y la barra, el enlace de sus electrones o la unión o compartición de electrones. También tenemos la del agua. En este caso, la esfera roja representa el oxígeno, y las dos grises representan el hidrógeno. Acá en el amoníaco, el azul, la esfera azul representa el nitrógeno y las 3 grises que están a su alrededor representan al hidrógeno. Y también tenemos lo que es el metano. La esfera negra representa el carbono y las que están a su alrededor representan los hidrógenos, ¿de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, aquí tienen diferentes fórmulas y tienen un ángulo que los separa. Ya vamos a ver cómo se identifica el ángulo de estas moléculas, de este modelo de esferas y barras. Y por último tenemos el espacial, que aquí no nos separan las barras que tenemos en el modelo de esferas de arriba, sino que aquí ya están unidos directamente todos los átomos. Y esto nos sirve también para poder identificar con más facilidad lo que es el radio atómico. También para eso nos puede servir el modelo espacial. Y aquí tenemos también 2 átomos de hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, 3 hidrógenos y 1 nitrógeno, y por último 4 hidrógenos y un carbono. ¿De acuerdo? Estos son los modelos moleculares. Lo que más nos va a llamar la atención y lo que más nos vamos a centrar es el modelo de esferas y barras. ¿Por qué? Porque este necesita de un ángulo exacto para poder separarse, para poder, una distancia equitativa entre cada átomo de hidrógeno para poder representarse físicamente. A eso le llamamos fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Es como un puente, ¿de acuerdo? El enlace intermolecular, ya sabemos que se origina entre moléculas, ¿verdad? Así como su nombre lo indica. Pero que se origina, por ejemplo, entre un átomo de hidrógeno y átomos de alta electronegatividad, como habíamos visto en el ejemplo del modelo de esferas y barras. Si se dan cuenta, tenemos en todos los compuestos o en todas las moléculas átomos de hidrógeno. También te representan, por ejemplo, algún tipo de enlace con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno. A esto también le vamos a agregar lo que es la definición de las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué significa esto? Que son fuerzas intermoleculares muy débiles, también que se efectúan entre moléculas apolares. Y debido a que estas fuerzas débiles de los gases se pueden licuar, es decir, que pueden pasar a un estado líquido. ¿Cuáles son las moléculas apolares? Son los enlaces covalentes apolares. Ya sabe que se dan entre 2 átomos de un mismo elemento, así como lo muestra la imagen de abajo. O también puede darse entre polares, que son dos átomos o que son no metales.
¿de acuerdo? También tenemos una atracción, la atracción dipolo-dipolo. ¿Qué significa esto? ¿O qué es esto? Son las fuerzas de atracción que operan entre dos o más moléculas. Entonces, si por ejemplo tenemos dos moléculas de agua, estas tienen una atracción, por ejemplo, dipolo-dipolo. Y así se asocian también para establecer un extremo de una densidad positiva de una molécula o en el extremo también negativo de la otra. Esto va a depender mucho de cuánta fuerza o cuánta energía tenga cada molécula para poder ver si le quita o cede electrones. Esta es atracción ion-dipolo, pero aquí no me voy a centrar tanto porque esto ya es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que a mí me interesa es de que vayamos comprendiendo lo que vimos en el modelo de esferas y barras, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Geometría molecular, ¿de acuerdo? ¿Qué es la geometría molecular? Así como su nombre le dice, vamos a representar con figuras geométricas o formas geométricas cada una de las moléculas. En este caso las representamos con esferas. Pero usted ya sabe que en geometría siempre tienen que tener medidas ya sea exactas o ya vemos ángulos o distancias. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. En una molécula, por ejemplo, con enlaces covalentes, hay pares de electrones que participan en los enlaces, que son los electrones enlazantes, los que se dan compartido, los que se representan por medio de líneas, y los electrones desapareados, que no intervienen en los enlaces, que son los no enlazantes, o sea, los que quedan libres alrededor de los átomos y esos no están siendo compartidos o cedidos. La interacción eléctrica que se da entre cada par de átomos se determina también de los átomos de cada molécula. Eso es bien sencillo de comprender. Ya tengo una imagen ahí para que ustedes puedan verlo. Aquí tenemos la molécula del agua. Este posee dos enlaces simples. ¿Qué quiere decir dos enlaces simples? Que el oxígeno le está compartiendo un electrón al hidrógeno y también un electrón al otro hidrógeno. O sea que aquí solo estamos compartiendo uno. A eso nos referimos con enlace simple. ¿De acuerdo? Y tenemos dos pares de electrones no enlazantes. ¿Cuáles son esos? Los que quedan libres del enlace acá. Son los que están arriba. Esos todavía no han sido enlazados con otros átomos. Esos son los electrones no enlazantes. Así como vemos aquí en la imagen. Y su geometría molecular es angular. ¿De acuerdo? Para este tipo de moléculas tenemos un ángulo específico. Y el ángulo que los debe separar es de 104.5 grados. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este tipo de molécula, si nosotros queremos representarlo físicamente, ya sea con pelotitas de duroport y pajillas o palillos, tenemos que tener un ángulo preciso de 104.5 grados. A eso es lo que se refiere la geometría molecular, o sea que no es nada más de sembrar el palito y ponerle una bolita, sino que tiene que tener una distancia prudente, una distancia fija para que la molécula sea representada correctamente. Acá tenemos otra molécula que es la del amoníaco. Esta bolita roja que ustedes ven ahí arriba es un par de electrones no enlazados, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un enlace, se presentan tres enlaces simples, ¿de acuerdo? Entre el nitrógeno e hidrógeno. Y posee también un par de electrones no enlazantes, que son los que tenemos acá en la figurita roja, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón. La geometría molecular, en este caso es piramidal. Ya despuesito les voy a mostrar cuál es el ángulo que debe contener o que separa cada átomo de hidrógeno. Acá, si ustedes pueden ver, la distancia es la misma y la podemos averiguar matemáticamente, pero como es un poquito difícil, yo les voy a dar ya el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces acá alrededor tenemos nuestros tres átomos de hidrógeno y arriba
tenemos el par de electrones que no han sido enlazados. Así los podemos representar. Tenemos también la molécula del metano, que es CH4. Tenemos 4 enlaces simples. Acá podemos observarlos. El hidrógeno está compartiendo un electrón con cada átomo de carbono, perdón, cada electrón del carbono. Y aquí arriba tenemos que tener un ángulo de 109.5 grados. ¿De acuerdo? Acá tenemos a la derecha la fórmula del amoníaco. ¿De acuerdo? El enlace del amoníaco. Y el ángulo que debe separarlos es de 107 grados. En este caso, sería el mismo ángulo acá en la fórmula del metano en la parte de abajo. Tenemos donde están los 3 hidrógenos. Tendría que ir 107 grados. Y arriba, separándose de un ángulo de 109 grados. Y acá a la derecha tenemos la fórmula del agua, que ya sabemos que se separa por un ángulo de 104.5 grados. Ahora, ¿cómo se puede saber la geometría de una molécula? Esto se debe a la repulsión electrónica. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho la energía de ionización y la configuración, perdón, y la electronegatividad. Vamos a, esta presentación yo se las voy a pasar, entonces solo vamos a leer la última parte, que estas repulsiones también determinan cómo va a ir la geometría de nuestra molécula. Si puede ser lineal, o sea, entre donde solo se presenta un enlace simple, trigonal, tetraédrica, angular o pirámide triagonal. ¿De acuerdo? Esto no es muy difícil. Aquí ya les doy yo el ángulo que debe separar cada átomo. Por ejemplo, si tenemos 2 pares de electrones alrededor de un átomo central, utilizamos un ángulo de 180 grados. Para la geometría planar triangular, utilizamos un ángulo de 120 grados. Y para la geometría tetraédrica, utilizamos un ángulo de 109.5 grados. Y ahí les indica qué características tiene cada una de estas geometrías. Tenemos también la geometría piramidal triagonal, que es similar a la que teníamos arriba, que lo separa un ángulo de 107 grados, y la geometría angular, que tenemos un ángulo de 104.5 grados. Acá tenemos tenemos una imagen de cómo se representa. Entonces aquí tenemos la molécula, tenemos la estructura de Lewis, y acá podemos ver cuántos pares enlazados hay. 2. ¿De acuerdo? Tenemos 2 pares enlazados. ¿Cuántos pares no enlazados tengo? Y acá tenemos la estructura. ¿De acuerdo? La estructura, la fórmula estructural, y tenemos el tipo de geometría que tiene, que es lineal. Y acá tenemos el modelo molecular, que ese sí está de extremo a extremo, de 0 a 180 grados. Tenemos la segunda molécula, aquí la estructura de Lewis, los pares enlazantes, la estructura, en este caso los pares no enlazantes tendrían que ser de la molécula, perdón, del átomo que está en medio. Entonces, por eso acá tenemos 0. Igual acá en la segunda molécula, el boro ya no tiene electrones libres, por lo tanto los pares enlazantes son ceros. Y acá en la tercera molécula igual son 0. Y aquí mire usted, me va indicando por ejemplo, en nuestra tablita, qué ángulo debe tener entre cada átomo. En este caso nuestra figura es triangular, nuestra geometría es triangular, en la cuarta es tetraédrica, y en nuestra quinta y sexta figura es pirámide triagonal, y la última es angular, ¿de acuerdo? Esto sí es un poquito largo, y vamos a dar un repaso ya despuesito para
para poder reforzar esta parte, porque sí, yo siento que también fue mucha información la que han recibido el día de hoy, pero es muy sencillo de entender. Solo es de observar la estructura de Lewis, ver cuántos pares se han enlazado y cuántos no, y de esa manera ya representamos de forma estructural y de último realizamos el modelo molecular, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda o pregunta? Si usted gusta, podemos regresar a alguna información que usted no pudo copiar o alguna información que no le quedó tan clara a usted. Como digo, la última parte vamos a reforzar en nuestra siguiente clase para que usted, digamos, va a comprender un poquito mejor esta parte. No hay dudas ni preguntas. Muy bien. Entonces, yo digo que estamos ahí por el día de hoy. Los ejercicios que yo les dejé, si pudieran enviarlos al grupo, sería perfecto para poder asignarles el punteo. Eso va a ser individual, entonces cada quien se va a ganar sus puntos. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho la atención prestada y nos veríamos en una siguiente clase.